Por favor, se le pide a todos los peruanos de corazón que descarguen este video y la vuelvan a subir ustedes también, ya que la han borrado 3 veces. A pesar de las editaciones que se les hacen a este video, no permitamos que los venezolanos nos callen la boca, con sus lloriqueos al Facebook, para que estén eliminando este video, que se nos ha estado ocultando el verdadero propósito de la migración de extranjeros y venezolanos al Perú, no al pacto migratorio de la ONU. Si no hace lo que les estoy pidiendo, los venezolanos nos estarán ganando esta batalla. Gracias. Diversos sectores nacionales son del parecer que el Pacto Global Migratorio que promueve la Organización de las Naciones Unidas tiene por propósito la eliminación de regulaciones fronterizas y migratorias y, como nos dice Rentería Montero, el documento de 23 puntos plantea que el apresamiento del migrante debe ser el último recurso al que recurran las autoridades del país receptor. El referido acuerdo también plantea que los irregulares tengan una identidad legal y documentación adecuada, garantizarle el trabajo decente, así como acceso a servicios básicos, cooperar para facilitar el retorno y la readmisión segura y digna. No estamos bajo las condiciones de garantizar, como plantea uno de los articulados de ese pacto, que los países receptores de la migración, aún sea irregular, tienen que garantizar vivienda, alimentación y salud a los inmigrantes hasta que ellos logran establecerse. La creación de condiciones favorables para que las personas migrantes y las diásporas contribuyan al desarrollo de los países receptores es otro de los puntos previstos en el Pacto Global Migratorio promovido por la ONU, que sería firmado el próximo martes 11 por los países miembros en Marruecos. Por igual, la eliminación de todas las formas de discriminación y promover el discurso público basado en evidencias para dar forma a la percepción de la migración. Nosotros rechazamos de que migrar a otro país sea un derecho humano, que es lo que está diciendo ese documento de la ONU. De ahí la advertencia de quienes entienden que la suscripción del acuerdo por parte de la República Dominicana será lesivo a la soberanía nacional y leyes migratorias. Yo espero que ni siquiera tenga que venir a la Cámara de Diputados. Sería una camisa de fuerza a la República Dominicana tener que cargar con una migración que día a día está invadiendo al país. Sin embargo, desde la Mesa Nacional para las Migraciones y Refugiados, se defiende el Pacto Global Migratorio. Nosotros recomendamos al gobierno dominicano que firme el pacto, porque es un pacto que no es vinculante, un pacto que va a trazar las líneas generales. Ya 14 naciones, entre las que se cuenta Estados Unidos, Italia, Hungría, Polonia, Israel y la República Checa, adelantaron que no firmarán el acuerdo. Rentería Montero, CDN. Lo que voy a decir es serio. Me refiero al pacto migratorio que propone la ONU, ese campo de refugiados que alberga a todas las personas de izquierda que no son capaces de sostenerse a sí mismas, empezando por la alta comisionada de Derechos Humanos. Me refiero a un pacto respecto del cual Chile no se ha pronunciado y que Estados Unidos, Austria y varios países de Europa se han negado a firmar. Y atención, que se firma la semana que viene. ¿Qué tipo de cosas dice el pacto? Oigan bien, primero, que criticar la inmigración ilegal será un delito. O sea, serán penalizadas expresiones en contra de la inmigración. Incluso se prohibirá que los medios de comunicación muestren imágenes de migrantes que transmitan una sensación negativa, porque el objetivo es moldear la percepción, literalmente. En otras palabras, usted no podrá decir nada en contra de la inmigración, porque si lo hace estará violando un tratado internacional. Segundo punto. El país se compromete a capacitar a los migrantes para que denuncien cualquier tipo de ofensa que sufren y conozcan todos los mecanismos para que el Estado los indemnice si eso pasa. O sea, antes de que un migrante entre al país ya se le estará diciendo que es una víctima. Tercer punto. La migración será reconocida como derecho humano. Y como los derechos humanos no se respetan con condiciones, entonces dará lo mismo quién sea, cuántos sean, cómo sean o a qué vienen. Es su derecho llegar. Más todavía, es su derecho decidir dónde quieren ir. Si es insólito esto. Cuarto, no habrá distinción entre migrante legal e ilegal o entre migrante y refugiado. Entonces, si una persona llega por la buena o por la mala, da exactamente lo mismo. Quinto, habrá nuevas causales para acoger refugiados, por ejemplo, factores climáticos. Insólito. Sexto, el país se comprometerá a facilitar la reunificación familiar. Entonces, esto es súper bonito, que las familias estén unidas, pero eso no es razón suficiente para que los chilenos adquiramos la obligación de sostener económicamente la llegada de una familia completa.
A los migrantes, además, podrán reconocérseles calificaciones no adquiridas formalmente, algo así como títulos obtenidos por secretaría. O sea, si usted es mecánico porque estudió, otro podrá hacerlo porque es migrante nomás. Y por supuesto, tendrán toda clase de asistencia social, incorporación al sistema de salud, acceso a la educación escolar superior, etcétera. O sea, si viene alguien enfermo de SIDA, por ejemplo, el Estado deberá hacerse cargo, y eso es plata. O si llega un hombre de 65 años, habrá que incluirlo en el sistema de pensiones, también cuesta plata. Y acá no se trata de ser mala onda, sino de entender lo que entiende cualquier persona si se trata de su familia. Las cosas no son gratis, y uno no se puede comprometer a lo imposible o al infinito y más allá. En todo caso, y esto hay que decirlo, esto a mí no me va a afectar en absoluto, tampoco a los promotores de esta buena onda, de esta cosa como feliz, ideal, paradisíaca. ¿A quiénes va a afectar? A los más pobres. El pacto apunta a socavar la moral del país. Los chilenos van a empezar a sentir animadversión contra los extranjeros porque se sentirán injustamente perjudicados, y eso va a generar conflictos. Y los extranjeros van a tender a creer que tienen derechos sin obligaciones, y de cierta forma van a perder autonomía y dignidad, que es lo que pasa con cualquier persona que es tratada como una víctima. Porque esa es la verdad, victimizar es debilitar. ¿Para qué? Para después tomar el control de esos grupos victimizados. Pasó que se hicieron malas leyes, pasó que la política transformó en malo y en problemático un fenómeno que era bueno, pasó que las políticas públicas transformaron la libertad de llegar a un país a trabajar en libertad para llegar a recibir ayuda social. Y conste que yo soy partidaria de la inmigración, siempre y cuando las personas que entren estén obligadas a trabajar y, por supuesto, no tengan más garantías que los chilenos y menos las tengan si es que no están produciendo. Porque eso, además de inconstitucional, será necesariamente fuente de caos. O alguna persona sensata aceptaría que es un derecho de otros llegar a su casa, vivir ahí y hacerlo sin obligarse en absoluto a contribuir. Entonces, si algunos piensan así, que hagan un plan piloto en sus casas, que lleven allegados y en lugar de ponerles condiciones, les hagan una lectura infinita de todos sus derechos, a ver qué pasa. O que lo intenten con sus propios hijos, antes de experimentar con el país entero. Porque lo que no funciona en lo micro, tampoco funciona en lo macro. Esto es grave. Chile no puede seguir cediendo soberanía, que de eso se trata el pacto. Por eso les pido que cada uno asuma la responsabilidad de compartir este comentario con el mayor número de personas posible, porque es la única forma de hacerle saber al gobierno lo que pensamos. Los Estados miembros de la ONU han logrado el primer acuerdo global para ayudar a aprovechar los beneficios de la migración y proteger a los inmigrantes indocumentados. En otras palabras, la ONU busca darle legalidad a aquellos que opten por cruzar de manera ilícita una frontera y usar las leyes para obligar a ese país a no expulsarlo. Esto significa que, por ejemplo, violadores, sicarios, terroristas, prestamistas gota a gota o delincuentes pueden usar todos los derechos para establecerse en un país. Gobiernos de todo el mundo, con la excepción de Estados Unidos, se han comprometido a aumentar las vías para la migración regular. Donald Trump conoce perfectamente a los globalistas y a la ONU y sabe que el verdadero interés es romper la hegemonía de las sociedades y volverlas inestables y caóticas. Una inmigración descontrolada asegura servicios sociales colapsados, delincuencia en aumento exponencial y altísimos costos económicos y sociales para que los países puedan sostener a los inmigrantes. La adopción final del documento de la Ley Migratoria Mundial tendrá lugar en diciembre y se celebrará en Marruecos. El pacto se estructura en torno a 23 objetivos. Algunos de ellos son: cooperación para mejorar las vías de migración legal, evitar la separación de las familias, usar la detención de migrantes solo como última opción, reconocer el derecho de los migrantes irregulares a recibir salud y educación en sus países de destino. Además, los gobiernos prometen garantizar un regreso seguro y digno a los inmigrantes deportados, entre otras causas obligatorias para cada nación asociada a la ONU. Los migrantes tienen que ser reconocidos no solo porque son seres humanos y sus derechos tienen que ser respetados en todas partes, sino porque además son contribuyentes centrales en el desarrollo internacional, sostuvo la célula de izquierda ONU. Chile no tiene obligación de aceptar este acuerdo, que obliga a cubrir las necesidades sin control de la inmensa masa migratoria, más aún siendo indocumentados como pretende hacernos aceptar la ONU. Chile es soberano y su responsabilidad es única y exclusiva con los propios chilenos
para permitirles salir del estancamiento y vislumbrar un futuro mejor, sin pobreza, subdesarrollo y delincuencia. Chile dice no a la ley migratoria mundial. Chile dice no a la ONU. No hay lugar como el hogar, sin embargo este refrán es solo un recuerdo para los residentes de Londres. Y es que la mayoría de los habitantes de la capital inglesa no son anglosajones, sino inmigrantes. El fenómeno ha provocado que los propios nativos ya no se sientan completamente integrados en la sociedad. Nuestra corresponsal Elena Milinchich ha conocido cómo transcurre la vida en un barrio corriente de Londres. Londres, una referencia del multiculturalismo en Europa, un epicentro conocido por recibir a ciudadanos de todos los rincones del mundo sin mirar credos, etnias o tradiciones. Una verdadera Babel en la que es posible escuchar cerca de 300 diferentes idiomas, pero en la que últimamente es cada vez más difícil encontrarse con un anglosajón de pura cepa. Ahora en mi barrio casi no hay ingleses, la mayoría son musulmanes. La mujer de la farmacia, por ejemplo, lleva burka y empezó a darme consejos diciéndome que yo también debería llevar una. También en algunas tiendas está escrito no alcohol en la calle alrededor de la tienda. Le dije al joven árabe que trabaja ahí que no podía hacer eso, pero no me hizo caso. Jane siempre ha vivido en la capital. Todos sus vecinos británicos se han ido a áreas más rurales. Ahora se siente sola y poco integrada en un barrio que antes sentía como el suyo. Me gustaría mudarme de aquí. Ese ya no es un sitio para una mujer de mi edad o mi clase. Es para las familias árabes que están empezando su vida aquí en Londres. Los inmigrantes árabes son parte de ese cambio social. Muchos se han asentado constituyendo verdaderas comunidades, al igual que los africanos, indios o pakistaníes. Así, mientras los nativos hablan de cómo ahora se sienten minoría, los inmigrantes pretenden transformar su entorno en lo más parecido a sus lugares de origen. Después de todas esas guerras en el Oriente Medio, los árabes se fueron de allí. La mayoría de ellos son musulmanes y cuando llegaron vivían en diferentes barrios. Pero si yo, por ejemplo, quiero abrir un restaurante que respete las prácticas musulmanas con los alimentos, o halal, lo haré donde hay muchos musulmanes. Así, poco a poco, van agrupándose en el mismo sitio. Problema de extremos, parece más bien que no, sino de base en el planteamiento. Hace 2 años se escuchaba al presidente Cameron decir esas palabras. Bajo la doctrina del multiculturalismo hemos estimulado a diferentes culturas a vivir separadas una de la otra. No logramos construir una sociedad a la que esas culturas quieran pertenecer. Hemos tolerado esas segregadas comunidades que se han portado en contra de nuestros valores. Esa falta de argamasa social es la que dibuja el panorama actual, un escenario que queda reflejado con datos de último censo de Londres. Como se ve, los datos arrojan que los anglosajones de piel blanca ahora constituyen apenas el 45% de la población. Es lo que los expertos han llamado el vuelo blanco. Lo más importante de este fenómeno es que nos recuerda que hay un problema, pero el error que cometen es que dicen que el conflicto solo es por el origen étnico. La edad y los diferentes ingresos también lo son, y hay que solucionar este problema de manera integral. Algunos se han mudado de aquí por las mejores condiciones que les ofrecen las afueras de Londres, y otros porque sus barrios se han transformado culturalmente. Ahora, en vez de los típicos bares británicos, hay tiendas que venden los hijab o restaurantes de la comida halal. La raíz del multiculturalismo se basa en la igualdad de oportunidades, algo que las autoridades no han sabido gestionar. Un día volví tarde del trabajo y quería comer pescado con patatas, que es la típica comida británica, y de repente vi que en la puerta ponía halal. Esa no es ninguna tradición británica, pero si en ese barrio no quieres comer halal, te quedas sin comida. Pero ni los radicalismos sobre los que persisten algunos ingleses blancos, ni carteles como estos ayudarán a paliar una situación que por el momento no tiene freno. Hay previsiones de que a finales de este año miles de rumanos y búlgaros podrían ir a Gran Bretaña en cuanto se les abran las fronteras y obtengan permisos de trabajo en el país. Pero incluso si eso no se cumple, la cara de Londres ya ha cambiado para siempre. Elena Milinchich, RT, Londres, Gran Bretaña.